y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanas, hermanos, vamos a celebrar en este día 13 de septiembre la fe que tenemos en Dios. Vamos a recibir su palabra y también su Eucaristía. Ofrecemos esta Santa Misa encomendando a nuestros difuntos. Recordamos a Carlos Ramírez Delgado al 9º día, María del Rocío Jiménez Moreno, Francisca Moreno Vieira, María e Inés Vieira Juárez, Erasmo Moreno Santana, Carmela, Mario y Andrés Moreno Vieira, Marta Ornelas Paz, al 7º mes, Benito Morales Romero, María del Carmen y Fragelis Hernández Sarco, Santa Ruiz Escalante, Manuel Maya Saucedo, Primitivo Ruiz Correa, José Ángel Montoya, Irene Lucas Alcántara, Asunción García al 11º mes, María Elena Rosas García al 11º mes, Francisco Rocco Gómez, Pablo Reséndiz Saldaña al 10º mes, Roberto Ávila Negrón, Alejandro Ruiz López, Marcela Conrada Montiel Ramírez, José Luis Hernández López, Amado Flores de la Cruz, y las ánimas del purgatorio. Que Dios los tenga en su santa gloria. También damos gracias a Dios por los 12 años de vida de Maite Natalia Valles. Agradecemos a Dios por todas las personas que nos hacen el bien, para que Dios recompense su generosidad. Pedimos por la salud y el bienestar de María Guadalupe de la Paz Méndez Luna, de Alfonso Miranda Sánchez, de los enfermos de nuestra comunidad. Damos gracias a Dios nuestro Señor por un año más de vida de Willy Ortega. Encomendamos a Dios nuestro Padre a todas las personas que han solicitado nuestras oraciones, en primer lugar por el Papa Francisco. Vamos ahora sí a ponernos en la presencia de Dios, a reconocer delante de Él que algunas veces hemos hecho lo que es malo a sus ojos, hemos hecho daño al prójimo o a nosotros mismos. Confiamos en su misericordia, le pedimos que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros.
Oremos. Dios nuestro, fortaleza de los que en ti esperan, que quisiste que el obispo San Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su firmeza en las tribulaciones, concédenos que, instruidos por sus enseñanzas, nos fortalezca el ejemplo de su invencible paciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de él. En la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Aspiren a los dones de Dios más excelentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo, entremos en su templo. Sirvamos al Señor con alegría. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Sirvamos al Señor con alegría. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Sirvamos al Señor con alegría. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Sirvamos al Señor
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, vamos a recibir el mensaje de los textos bíblicos que acabamos de escuchar. Dirigimos nuestra atención en primer lugar al Santo Evangelio. Allí encontramos lo que popularmente se llama el milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Los nombres populares no siempre son precisos. En primer lugar, hermanas y hermanos, tenemos que señalar que la palabra milagro no la utiliza el Evangelio, porque milagro es algo que se admira y Jesús no pretende suscitar admiración. Por eso los evangelios utilizan una palabra que significa acto de poder. Es un acto de poder, pero salvador. Y en este caso, hermanas y hermanos, Jesús salva de la muerte. Pero no es una resurrección, porque la resurrección es lo que aconteció por primera vez con nuestro Señor Jesucristo, en donde todo el poder de Dios y la voluntad salvadora de Dios se manifiesta venciendo definitivamente a la muerte. En este caso, este muchacho revive de la muerte y obviamente después se volvió a morir, como sucedió el caso de Lázaro. Entonces, Jesús revive a un muerto. Para nosotros esto es un signo, una manifestación, una señal de que Dios está interviniendo en forma salvadora a favor de sus hijos, a favor de su hija, y que el reinar de su voluntad comienza a hacerse presente en la historia de los seres humanos. Entonces, esta intervención de Jesús es un acto de poder salvador que hace presente el reinar de la voluntad de Dios, el reinado de Dios. Y notamos efectivamente que beneficiarios de la salvación son en primer lugar
pues ese muchacho que había fallecido vuelve a la vida. En segundo lugar, su madre, que había quedado en total penuria, una situación que en aquella época era de una precariedad máxima, viuda y sin el único hijo que tenía, expuesta a todas las miserias. Jesús, hermanas y hermanos, con su poder salvador, restaura esas vidas y les da un horizonte nuevo. Eso es lo que Dios quiere para sus hijas y sus hijos en esta historia. Que la vida florezca, hermanas y hermanos, y tenga un futuro verdaderamente esperanzador. Cuando Jesús realiza este signo, inmediatamente la gente captó de qué se trataba. Un gran profeta está entre nosotros. Para el pueblo, Jesús es un profeta santo, un enviado de Dios, presente, y lo interpretan como Dios que ha visitado a su pueblo. Dios está visitando a su pueblo en la persona de Jesús, que realiza esos actos de poder salvador. Por eso, la gente, en lugar de aclamar a Jesús, digamos, de echarle vivas o porras a Jesús, lo que hicieron es comenzaron a glorificar a Dios. Hermanas y hermanos, muchas veces nosotros experimentamos esos hechos novedosos en donde Dios se acerca dándonos vida y dándonos salvación. No siempre tenemos el discernimiento para identificarlos como intervenciones de Dios. Solamente en algunas personas que tienen mucha sencillez de corazón y mucha lucidez espiritual, descubren que Dios está interviniendo en su vida. Y por eso, con gozo, le dan gracias a Dios y a veces nos invitan a nosotros a sumarnos y a darle gracias a Dios. Ojalá y nos esforzáramos en tener esa fe sencilla y lúcida para descubrir que a cada paso de nuestra vida Dios nos va acompañando y Dios está interviniendo siempre a favor de la vida. Nosotros muchas veces llevamos la cuenta de algunas desgracias que nos suceden. Para alguna cosa que no resulta bien, nos sentimos a veces abandonados y lejos de la mano de Dios, porque efectivamente a veces experimentamos fuertes reveses. Pero si comenzamos a examinar nuestra vida, vamos a descubrir también que son más las intervenciones de Dios que son favorables, que hacen hermosa, agradable y que le dan sentido a nuestra vida. Ojalá, hermanas y hermanos, que como aquella gente de Naín, también nosotros sepamos descubrir que Dios nos está visitando, que Dios está siendo favorable con sus hijas y con sus hijos, que Dios no nos ha abandonado, que nos acompaña y nos ayuda en el camino de la vida. Hemos leído un pasaje de la carta a los Corintios, una comunidad cristiana fundada por el apóstol Pablo en el sur de Grecia, en el célebre puerto de Corinto, que todavía existe. Es una comunidad que tiene una vida, pues, un poco, contradictoria.
muchos problemas, pero también hermosas realidades de vida comunitaria. El apóstol quiere ilustrar lo que debe significar la vida en comunidad, la vida de los creyentes de nuestro Señor Jesucristo, cómo deben vivir para dar testimonio de que creen en Jesús. Y aquí, en este pasaje, el apóstol hace una comparación de la vida en la comunidad con el cuerpo humano, con un organismo, la vida organizada. En el cuerpo humano y en un organismo hay muchos miembros, pero cada uno de los miembros contribuye para el bien de todo el organismo. Y eso debería ser la vida en la comunidad cristiana. Tenemos un poco idea de lo que esto significa por nuestra experiencia familiar. Muchas familias bien avenidas funcionan efectivamente como un organismo. Cada quien desempeña sus propias tareas, sus propias obligaciones, y todo confluye para el bien de la familia. Todos se ayudan. Ahora sí, como suena aquella frase, todos para uno y uno para todos. Eso es un organismo, una vida organizada. Colaborar todos, participar todos, compartir todos las penas y las alegrías. Y así el organismo, así la familia, se abre paso hacia adelante. Así debería ser la comunidad cristiana, de los que creemos en Jesús. Trabajar unos para otros, ayudarnos unos a otros, sostenernos, cuidarnos, protegernos en esta época de tanta inseguridad. Y de esta manera es, digamos, más fácil llevar adelante la tarea que cada quien tiene y el bien de la propia comunidad y de la propia sociedad. En la medida en que nosotros nos dividimos, pues vienen las desgracias, el comportamiento egoísta, que a cada quien se le abandona a su suerte, y hay algunos que más o menos salen adelante y otros que definitivamente no salen adelante. Necesitamos tener espíritu de cuerpo, espíritu de gente que se sabe organizar y sabe trabajar precisamente como comunidad. Hay que pedirle a Dios que nos ayude. Luego, el apóstol, precisamente para dar a entender lo que es una corporación, un organismo, describe lo que hoy llamamos los carismas, y en aquella época también se llamaban los carismas, de cada uno de los miembros de la comunidad. Cada quien tiene sus propias cualidades, sus propios talentos, sus propias habilidades, diferentes a las que tienen las otras personas. Y cada quien ha de desarrollar y emplear esos talentos para bien del propio cuerpo, de la corporación, de la comunidad. Y el apóstol menciona varios de esos carismas que están presentes en la iglesia de Corinto. ¿Y cuáles son esos carismas? Pues algunos son apóstoles, misioneros, otros son profetas, anuncian la palabra de Dios, otros son maestros, enseñan, unos realizan actos de poder llamados milagros, otros curan, se ocupan de los enfermos, otros hablan en lenguas y otros las interpretan.
algo necesario en aquella época y también en esta época. Hermanas y hermanos, cuando nosotros revisamos, pasamos un poco revista a las cualidades de los miembros de una familia, vamos a descubrir efectivamente que esta familia y diríamos esta comunidad está siempre provista por Dios con todas estas cualidades, con todas estas capacidades, estas destrezas que sirven para construir la vida familiar y la vida comunitaria. Ojalá que nosotros también, sobre todo los adolescentes y los jóvenes, se den cuenta qué capacidades tienen para que escojan un camino y una profesión que desarrolle esas cualidades y las ponga al servicio de su familia, al servicio de la comunidad y de la sociedad. Así se realiza una persona y se beneficia la comunidad. Todo se hace, hermanas y hermanos, en ese espíritu de fraternidad, de ayudarnos unos a otros, de conducirnos como hermanas y hermanos. Somos hijos del mismo Padre, tenemos que procurarnos unos a otros y no tenemos que abandonar a nadie. Y por eso a cada quien Dios le dio un buen equipo, unas buenas capacidades que hay que poner al servicio de nuestros semejantes. Cuando nosotros recordamos a nuestros difuntos, podemos incluso hacer una especie de lista de las cualidades que estos seres queridos tenían y que casi siempre desarrollaron y pusieron al servicio de los demás y nos hicieron tanto bien. Por eso le agradecemos a Dios y por eso los encomendamos con mucha fe. Hermanas y hermanos, que siguiendo este camino que nos trazó Jesús, y que también nos ilustró el apóstol Pablo, que así vivamos nuestra fe cristiana. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo,
por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Crisóstomo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino. Dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos el Obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, Obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo.
A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. Carlos Ramírez, María del Rocío Jiménez, Francisca Moreno, María e Inés Vieira, Erasmo Moreno, Carmela, Mario y Andrés Moreno, Marta Ornelas, Benito Morales, María del Carmen y Prajeris Hernández, Santa Ruiz, Manuel Maya, Primitivo Ruiz, José Ángel Montoya, Irene Lucas Alcántara, Asunción García, María Elena Rosas, Francisco Rojo, Pablo Reséndiz, Roberto Ávila, Alejandro Ruiz, Marcela Conrada Montiel, José Luis Hernández, Amado Flores y las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, como discípulos y discípulas de Jesús que forman un solo cuerpo, nos dirigimos juntos al Padre común y le decimos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz y justicia en nuestros días. Que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Las personas que van a comulgar, acérquense por el centro, los demás pueden sentarse. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, a Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Nos ponemos de pie. Concede, Dios misericordioso, que el sacramento que recibimos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo nos haga crecer en tu amor y nos haga fieles testigos de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Pidámosle a Dios que nos bendiga a nosotros, a nuestras familias, a nuestra comunidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hermanas, hermanos, solamente un aviso y una invitación. Avisarles que siguen abiertas las inscripciones para el catecismo de primera comunión y de confirmación. Se pueden inscribir a los niños y adolescentes en la oficina todavía esta semana. La invitación es a que celebremos con alegría, con espíritu patrio, estas fiestas del mes de septiembre que nos dan identidad histórica, identidad cultural y también identidad religiosa, porque no olvidemos que el padre de la patria era un párroco de una iglesia. Ojalá y la alegría la sintamos y nos interesemos más en nuestra patria y no en esas monarquías vetustas y corruptas que a veces llaman demasiado la atención.
Procuremos, pues, celebrar el camino de nuestra patria en la historia. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan buena noche.